Tenemos, por orden de izquierda a derecha, tenemos a Vocento, con su consejero delegado y con la buena práctica que hemos detectado, que hemos seleccionado, que es Vocento Media Lab Prada, Vocento Media Lab Prado es otra cosa, Vocento Media Lab, y Borja Vergareche, que es el director del Vocento Media Lab, que está por aquí. Le damos también las gracias y la enhorabuena. Luis Enríquez es el consejero delegado de Vocento. Estudió en ICADE, ha tenido una carrera larga en los medios de comunicación, fue director general de Unidad Editorial y desde hace unos años consejero delegado de Vocento, que es el grupo líder en castellano en medios de comunicación. También tenemos como buena práctica seleccionada a Telefónica Open Future, a Javier Placer, que es el consejero delegado de Telefónica Open Future. Todos recordamos cómo Guaira fue pionero y puso en marcha en una gran empresa la innovación abierta. Javier y todo su equipo, con Almudena, con Ana, pues han colaborado en el informe y han sido también seleccionados. Enhorabuena. En tercer lugar, Enagás, que estaba fuera del radar, pero con su consejero delegado, Marcelino Oreja, pues Enagás y con su programa Enagás Emprende, en el que lo lidera Fernando Impuesto desde hace unos cuantos años con su equipo, con Emilio también, pues ha sido destacado como una buena práctica. Luego hablaremos cada una de ellas y por último, un superelefante, CAF. CAF es la empresa ferroviaria española, presente en más de 100 países, se dice pronto. Más de 100 países. Hemos seleccionado CAF Ventures, liderado por Joaquín Lopetegui, que también se encuentra en el público, y tenemos la suerte de haber conseguido que Andrés Arizcorreta nos acompañe hoy aquí. Andrés casualmente también estudia en Deusto, en la comercial, y nuestros amigos, como estamos hablando de universidades, pues Marcelino Oreja, ingeniero ICAI, y Javier Placer estudió en el CEU. Muy bien, vamos a comenzar y como las cosas en la Fundación Rafael del Pino y cuando está CISE siempre están muy bien previstas, pues hay que seguir un orden y en primer lugar pues vamos a preguntar a Andrés Arizcorreta, al presidente de CAF, y os animo a que vosotros ya podáis hacer preguntas. Esto va a ir muy rápido, nos vamos a ir a las 2:15 sí o sí. Le voy a preguntar a Andrés Arizcorreta qué pinta unos señores muy serios, ingenieros, que hacen trenes, hablando de gacelas, hablando de elefantes, hablando de startups, hablando de innovadores, ¿no? No esperamos a alguien que está en una industria tan pesada como la ferroviaria que esté jugando con este tema de los emprendedores. ¿Esto es un juego, Andrés? Pues evidentemente no, ¿no? Y lo que primero me sorprende, Iñaki, es que a ti te sorprenda, ¿eh? Porque aunque eres de Bilbao, esto demuestra que los de Bilbao vais poco por la Guipúzcoa profunda, ¿eh? Y evidentemente no conocéis un poco la historia, porque sí, conociendo la historia, y evidentemente es un emprendimiento totalmente distinto hasta ahora a lo que es ahora, yo sí recuerdo que efectivamente durante muchos años había muchísimo emprendimiento de otro tipo distinto. Es decir, los mejores profesionales de las fábricas se montaban sus propios talleres de mecanizado, de soldadura, en definitiva, de este tipo de cosas que ayudaban mucho, porque eran una especie de válvula de flexibilidad, ¿eh? Y evidentemente había un caldo de cultivo que tengo que reconocer que se daba mucho más en un entorno como el guipuzcoano que en un entorno como Zaragoza, por centrarnos en las fábricas que tenemos en España, ¿no? Pero era verdad. Es decir, en cualquier chiringuito se montaba un taller, ¿no? Eso, evidentemente, pues, tuvo muchas vicisitudes y sí nos encontramos ya en un momento concreto. Yo podía decir, hombre, pues sí, lo pensamos y en el plan estratégico y pusimos y ya habíamos oído, no habíamos oído nada, ni de ventures, ni de emprendimiento, ni de otra cosa. Por una parte sí teníamos, evidentemente, unas necesidades y a veces las casualidades de la vida. Y yo creo que hay que decir, porque las casualidades de la vida, pues es a las que a veces un hecho real es el que te hace luego reflexionar con más fondo. Y sí recuerdo una cosa, algunos le conoceréis, el director del parque, habían montado un parque tecnológico en Miramón. El parque era precioso, en un sitio espectacular, pero estaba vacío, unos edificios preciosos, pero no había nada, ¿no?
el director del parque me llamaba cada 6 meses, amigo mío, y venía y me decía, oye, he pensado que te tienes que llevar todo el I+D al parque tecnológico. Y le digo, ¿y por qué no te traes el parque tecnológico aquí? Porque yo lo que me sobra es espacio, ¿eh? Le digo, ¿para qué voy a pagar una cosa cuando ya tengo espacio? No le veo la lógica. Hombre, pero claro, yo quiero que estés en el parque. Pues muy bien, pues no. Y digo, quedamos dentro de 6 meses y digo, ¿vienes dentro de 6 meses? Pues bien, vienes dentro de 6 meses y me cuentas. Y venía y, oye, porque te tienes que montar en el parque. Claro, hasta que una vez, claro, tuvimos una necesidad interna, y la cuento porque es así. Estábamos haciendo un proyecto para Hong Kong, 2 proyectos para Hong Kong. El tren que une el nuevo aeropuerto, bueno, nuevo ya no es tan nuevo, de hace 20 años, el aeropuerto de Hong Kong con la ciudad, y una línea de metro, y la verdad es que nos encontramos que lo que habíamos contratado era muchísimo más complicado de lo que nosotros esperábamos. Y un día el director técnico me dice, oye, no puedo hacer todo esto, tengo aquí un lío terrible, ¿qué quieres que haga? ¿O los trenes o los papeles? Le digo, no te entiendo. Y le digo, no, es que hay que hacer tal cantidad de papeles y de tal que no estamos acostumbrados. Y bueno, pues tenemos que hacer trenes y papeles, ¿no? Pues vamos a buscar qué medios ponemos. Entonces, cuando le llamé al director del parque, le dije, oye, ¿tú tienes alguien que nos pueda organizar algo para hacer toda la documentación, etcétera? Mira, si me buscas el gerente, te pongo la empresa en el parque tecnológico. Nos encontró el gerente, una señora, una gerente, y evidentemente aquello nos abrió la perspectiva, porque esa sociedad todavía existe, se dedica a la documentación técnica, lleva 20 años, trabaja no solo con CAP, con la máquina herramienta, con un montón de compañías, y dijimos, ahí va, si aquí se puede hacer este tipo de cosas. Eso nos abrió la línea para que en otras actividades, digamos que un poco más serias, no es que esto no fuera serio, pero sí dedicadas a lo que era el corazón de nuestra compañía, el desarrollo tecnológico, la señalización, todos los temas de propulsión, las ingenierías globales, dijéramos, hombre, este sistema ya me gusta, porque nos da una flexibilidad que si lo metemos todo dentro, esto termina de alguna manera, el elefante termina evidentemente, digamos que aplastando todo aquello, y eso fue el origen de una realidad que fue desarrollándose. Y claro, y en la medida en que vas montando, claro, te van surgiendo nuevas ideas. Ahí va, si trabajo con no sé qué universidad y tu universidad me está planteando un programa. Ahí va, si estoy en un centro tecnológico y el centro tecnológico me dice que está queriendo buscar un inversor. Evidentemente nosotros siempre pusimos una línea que tuviera algo que ver con lo nuestro, ¿no? Decíamos, oye, si igual es muy buen negocio montar, no sé, una discoteca, pero nosotros no nos dedicamos a eso, ¿no? Nos dedicamos a algo que tenga algo que ver con lo nuestro, ¿no? Y ese ha sido un poco el origen hasta que efectivamente, como tú has dicho, pues ya hemos montado Camp Ventures, ya lo hemos un poco metido en nuestros planes estratégicos, pero a mí esto me da un miedo, y lo voy a decir aquí delante de Joaquín. El miedo es que a ver si ahora convertimos en elefante la actividad de generar intraemprendizaje, que ha sido un poco gacela internamente, y el riesgo que tiene Joaquín, o que tenemos, es que efectivamente no convirtamos en una actividad de elefante la propia actividad de generar nuevos negocios de emprendimiento. Tomamos no sé si buena nota del aviso. Efectivamente, los emprendedores son claves, y bromeaba en la pregunta, Andrés, porque para nosotros... Ya te voy a invitar un día a venir a Basen, ¿eh? Está muy cerca, pero no comeremos mal. Eso seguro. Una de las líneas maestras del informe es considerar a los emprendedores como una figura clave, no como algo anecdótico o como se decía, como la mascota que en un momento dado me divierte enseñarla, sino es algo troncal en el momento que vive la economía. Por eso quiero dar la palabra a una empresa incumbente, a una empresa que lleva muchos años, que es Enagás, una empresa que está en un sector de la energía, un sector en el que pues las barreras de entrada son importantísimas, ¿no? Y también un poco con esa ironía de la pregunta que le hacía a CAF, ¿qué pinta haciendo emprendimiento un sector como el de la energía, con esas barreras tan grandes, con esas infraestructuras que necesitas para poder operar, y encima en un sector regulado como el del transporte del gas, ¿no? ¿Qué necesidad tenéis vosotros de trabajar con los emprendedores, Marcelino? Gracias, Iñaki. La verdad es que cuando planteamos el programa de emprendimiento, la compañía estaba en pleno proceso de transformación. Nosotros hemos pasado de ser una compañía 100% regulada, éramos 98% regulado en el año 2013 y 14 y hoy es solo un 80%. Es decir, que tenemos una actividad
internacional y nacional fuera de la actividad regulada. Y hemos trabajado mucho en transformar la compañía en una compañía que tiene que aprender a competir en mercados internacionales. Y para eso había que transformarla. Hicimos muchas cosas. Hicimos una transformación de la oficina, que hemos convertido en un espacio abierto y colaborativo. Analizamos también el futuro de la compañía, trabajamos en distintos ámbitos y el emprendimiento y la cultura emprendedora era muy importante. Entonces ahí lanzamos este programa, que ha sido un programa, decía antes Iñaki, cuando estábamos hablando, muy discreto, hemos ido muy despacio, hemos ido tratando de equivocarnos, como se dice en este sector, rápido y poco, pero nos hemos ido equivocando, hemos ido avanzando despacito y lo que hemos tratado es de crear toda una cultura de emprendimiento en la compañía. Cuando empezamos había una resistencia enorme, ¿no? Es decir, la primera reunión en la que contamos este proyecto a los directivos de la compañía, las caras de asombro eran enormes y todos pensaron que era una chorrada que se había ocurrido al Consejo Delegado. Vamos a hacer un poco de caso. Poco a poco, yo creo que hemos ido consiguiendo convencer, con el apoyo de Fernando, de Emilio y de mucha gente de la compañía, que esto es una realidad, ¿no? Y que se puede de esto, primero, transformar la cultura, dar oportunidades a gente. Lo que estamos consiguiendo es que, además, esas pequeñas empresas, hemos creado ya 3 compañías, hay una cuarta que va a surgir, yo creo que antes de final de año. Hay gente de la compañía que está pasando a trabajar a esas compañías, es decir, que esto es una oportunidad profesional, una salida profesional para muchos de ellos. Hay alguna gente que yo creo que no me imaginó cuando entró en Agas que iba a acabar trabajando en una startup como en las que estamos. Todas ellas están relacionadas y muy cercanas a nuestra actividad, pero también pudiendo desarrollar a través de esas compañías actividades que en Agas no hubiera sido capaz de desarrollar, ¿no? Aquí hay algunos de los socios de Agas, porque esos emprendedores ya son socios de Agas, tienen participación en la compañía, tienen unas condiciones especiales y aspiran, y yo aspiro a que ganen mucho dinero en esas compañías. Yo les digo siempre que esto se trata de dinero, se trata de ganar, como decías, si no son cuentas, son cuentos, y se trata de que realmente ellos pues consigan un éxito profesional mucho más allá de lo que conseguirían dentro de la organización. Hay mucha envidia, probablemente, y muchos de estos emprendedores, aquí hay algunos de ellos, pues seguramente reciben las críticas de sus colegas que siguen trabajando en el entorno de Nagas, pero ellos pues han destacado, ¿no? Y esa cultura además está premiada. Incluso hay gente que, no habiendo tenido el éxito de crear una sociedad con Nagas, pues su propia cultura emprendedora ha sido premiada dentro de la compañía, ¿no? Y yo creo que el proyecto pues está funcionando despacio, como decías tú, bajo el radar, pero estamos muy orgullosos y yo creo que además vamos a ver resultados positivos antes de lo que pensábamos. ¿Cómo de importante ha sido que el consejero delegado haya sido cocinero antes que fraile? Bueno, ayuda, porque yo fui empresario, y aquí dice que emprendedor, pero yo fui emprendedor lo sigo siendo, y esto pues ayuda a poder explicar y a poder entender muchas cosas. Yo monté una empresa cuando estaba en tercero de carrera y la vendí pues 5 o 6 años después, y esa experiencia me ayuda mucho, ¿no? En mi vida cotidiana, en el trabajo, y poder ayudar y explicar muchas cosas a esos emprendedores. Gracias a Telefónica se empezó a oír en España que los emprendedores podían trabajar con empresas. Todos tenemos en la cabeza Guaira y, por cierto, en aquellos orígenes de Guaira tuvo mucho que ver. Saludo a la directora general del Ayuntamiento de Madrid, del área de emprendedores y comercio, Concha, Díaz de Villegas, que nos acompaña, que se relacionó rápidamente con el Ayuntamiento de Madrid y con el Ayuntamiento de Barcelona y otros sitios. Pero ese mérito lo tiene Telefónica. También se hablaba, y saludo a Javier Placer, consejero delegado de Telefónica Open Future, que esto era mucho ruido y pocas nueces, que era una gran operación de marketing y de reputación. A riesgo de enfadarte, te quiero preguntar, ¿cuál es el retorno? ¿O medís esto en términos de reputación o lo medís en términos de, como decía el señor Botín, en dinero? Yo soy también un gran admirador de don Emilio. Dinero, absolutamente. Nuestro modelo, básicamente, por no entrar en temas técnicos, es un modelo de opcionalidad. Entonces, tenemos las variables perfectamente identificadas. Guaira sí tenía y sigue teniendo su componente de llamada, de hacer ruido, sobre todo en países más allá de España, en los que era claramente insuficiente la capacidad que tenía la gente de acceso a vehículos de inversión y a poder poner su idea en marcha. Ya esto es un caso que en los últimos 4 años en muchos países en los que operamos, de hecho ya como Telefónica Open Future ya tenemos más operaciones que la propia Telefónica. Entonces es un modelo en el cual es parte de otro modelo mucho más importante, que es el modelo de opcionalidad, que se basa en un tema muy clásico, que es cómo valoras una opción, que es lo que a Telefónica nos da, básicamente el acceso a este emprendimiento. Te puedo decir, por ejemplo, que yo tengo
una manía que puede llegar incluso hasta paranoica, y es que todas las semanas mido la valoración que tenemos de las compañías que tenemos en cartera, y tenemos 700 en 2 clústeres, aquellas que trabajan con Telefónica y aquellas que no. Y se está demostrando ya, esto es estadística, con 700 compañías y 4 años de cartera a través de todos los vehículos en los que participamos, que hay una media de una valoración de entre un 50 y un 100%, dependiendo de cómo midas, si la aportación a Telefónica es que da más ingreso o nos aporta ahorros operativos, de entre el 50 y el 100% más de valoración de las compañías en las que hemos invertido que trabajan con Telefónica que las que no trabajan con Telefónica. Por lo tanto, ya a partir de ahí sí que podemos bajar a las tuberías de cómo medimos esto todos los días, y claramente se está demostrando que se genera valor para las dos partes. Andrés Ariz Correta, desde Beasain, le decía a un señor que vive en Madrid que ojo con convertir las gacelas en elefantes. Guaira Open Futures ya tiene ya unos años. Ha crecido. ¿Cómo lucháis para no convertiros en paquidermos? Básicamente siendo muy abiertos. Lo del concepto de innovación abierta me ha parecido muy bien la referencia que habéis hecho a la innovación abierta. No es un solo abrir la compañía, sino que la propia estructura que trae la innovación sea lo más externa posible. He visto por aquí algunos de los socios que tenemos nosotros. Por ejemplo, una de las piezas que tenemos que es para nosotros muy importante es la inversión en fondos de venture capital no corporativos, de puros financieros. Eso te da mucho oxígeno, eso te mantiene muy vivo, porque ellos tienen un objetivo y nosotros tenemos otro. Y el conseguir que esos objetivos trabajen juntos es muy difícil, eso te mantiene muy despierto. Yo, por ejemplo, siempre digo que yo gestiono al final 2/3 de la gente con la que yo me relaciono son empleados que no son empleados de Telefónica, son empleados que son o de gestoras o de otras gestoras en las que tenemos nosotros Nidena como el PIO, gestoras en las que hacemos coinversiones, y solo 1/3 de la gente con la que yo trabajo en el día a día es gente que son empleados de Telefónica. Entonces, esa parte de la innovación abierta en la que te obligas a trabajar con el resto del mundo y no puedes dormirte en los laureles pensando que lo que tú haces es lo mejor, es seguramente la forma más obvia de mantener viva la necesidad que tienes de estar permanentemente innovando, que está en el corazón de todo lo que hacemos. Muchas gracias. Tenéis la oportunidad de intervenir a través de las preguntas. El que tenga una pregunta solo tiene que levantar para que se coja por parte de las azafatas y la traigamos aquí. Pero vamos a pasar a otro invitado. Luis Enríquez es el consejero delegado de Vocento, empresa líder de comunicación en lengua castellana. Todos tenemos en la cabeza pues, periódicos como ABC o los periódicos de nuestra tierra. Si no somos de Madrid, seguro que nos desayunamos con un periódico de Vocento. Pero es un sector, el de los medios de comunicación, que no deja de hablarse durante los últimos 10 años. Es un sector que une también pues, una tríada especial, que es la crisis o la reinvención, con la tecnología, como la tecnología lo está cambiando todo, y también con mucho talento, ¿no? Mucho talento, muchos empleados, muchos periodistas, mucha gente que seguimos, que admiramos. ¿Cómo sois capaces de meter en ese mix la parte de innovación abierta y de emprendimiento corporativo, por ejemplo, con el Media Lab? Buenos días, gracias. ¿Sabes qué pasa? Que lo nuestro no tiene mucho mérito en todo esto. Lo estaba pensando cuando hablaba el profesor de Pablo, porque no nos queda más remedio. Y voy a seguir un poco el esquema. En nuestro caso, nuestro sector es un desafío, y digo desafío porque por el foro, porque en realidad lo que quiero decir es que es infernal. Entonces, somos conscientes de que prestamos un servicio muy trascendente, muy diferencial, muy garante de muchas cosas muy importantes, pero también somos conscientes de que los públicos a los que nos dirigimos cambian sus hábitos y lo hacen a toda velocidad. Y las compañías de desarrollo les proporcionan herramientas que van acompasadas con esos cambios de hábitos, herramientas tecnológicas de desarrollo en cuanto a software, hardware, a los que nosotros nos tenemos que adaptar. No podemos perder paso. Y entonces el profesor hablaba de los negocios core, y ese es nuestro negocio core. Pero claro, incluso adaptándonos al límite que podemos, nuestra línea de negocio, la línea de arriba, decrece. En general, la de casi todos los grupos de medios del mundo. Entonces, no es suficiente, porque nosotros que somos muy intensivos, muy exigentes, muy bestias en gestión de costes, lo estamos siendo en los últimos 10 años. Insisto, no hay un negocio que vaya a tener futuro con una línea de facturación decreciente en los próximos años. Entonces, por ahí no nos podemos conformar. Y tienen que aparecer nuevos negocios
colindantes con lo que nosotros hacemos, sin perder de vista la importancia de lo que nosotros hacemos, pero que nos ayudan a encontrar vías de negocio complementarias para volver a hacer crecer nuestra línea de arriba. Esa es una obsesión. O sea, la gestión en costes está bien, está demostrada. Ahora tenemos que empezar a trabajar en cómo incrementar la línea de negocio. ¿Cómo lo hemos materializado? Bueno, pues el equipo de Borja Vergareche con el Media Lab está... El ejemplo de las gacelas y de los elefantes lo voy a transformar en expedicionarios y campamentos base. Borja es Sherpa. Borja y su equipo tienen que ir dentro del core business viendo cuál es aquello que... Porque entendemos que además no somos los más listos del mundo, tenemos que tener un control muy exhaustivo de todos los listos del mundo y qué es lo que están haciendo. Bueno, pues él viaja por el mundo, evalúa todo aquello que están haciendo el resto de nuestros competidores o de nuestros colegas, lo analiza y nos lo trae, y también tiene sugerencias dentro de su propia experiencia y la de su equipo para poder poner en práctica pruebas dentro del entorno de nuestro core business. ¿Qué necesita él? Espacio para trabajar y medios. Porque si los medios de la compañía que están dedicados al desarrollo, los campamentos base, que están dedicados al desarrollo de muchas otras cosas que a toda velocidad tenemos que poner en marcha, seguramente sus pequeñitos proyectos se acabarían siendo aplastados por el elefante. Con lo cual él necesita tiempo y medios. Tenemos otra división dentro de un gran departamento que es el de desarrollo digital, con Roberto de Félix al frente, que consiste en eso, en la búsqueda de esos otros nuevos negocios colaterales, un poco más alejados del core business, pero que no choquen con nuestra misión principal. Esos otros nuevos negocios tienen dos categorías a su vez. Son aquellos que podemos desarrollar nosotros por nosotros mismos. Unos cuantos ejemplos son Offerplan, Local Media Kit. Tenemos unos cuantos ejemplos de nuestro propio desarrollo en la identificación de necesidades de audiencias, o emprendedores que fuera de nuestro grupo han tenido ideas que debieron habérsenos ocurrido a nosotros, con los que queremos trabajar. Y entonces es cuando nos tenemos que aproximar normalmente en el esquema de Media for Equity a pequeñas empresas que requieren capacidad de comunicación pero no tienen recursos para ello, y nosotros aportamos esa capacidad de comunicación, esa llegada a audiencias, a cambio de un cierto porcentaje, sin la pretensión de arrancarles a ellos el negocio del que son creadores, o sea, intentando colaborar con ellos. Bueno, este es el esquema que más o menos hemos dibujado. Hay algo que no he escuchado en la mañana y que a nosotros sí nos parece muy relevante, y no es retórico, y es la tolerancia al error. Porque supongo que la mayor parte de los emprendedores no aciertan la primera vez. Si yo a Borja, a Roberto, a la gente de contenidos de CM Vocento, nuestra comercializadora publicitaria, la medición está perfecta, y la medición es lo que debe aplicarse sobre el campamento base. Pero al expedicionario no le puedo exigir aciertos cada vez que vaya a abrir una nueva ruta, porque a partir de ese momento lo que va a hacer en un símil tenístico es encoger el brazo, y me interesa que busque líneas. Entonces, la tolerancia al error debe ser algo que debe acompañar a toda esta actividad. Siempre se ha dicho, Luis, que los emprendedores encuentran sentido a lo que hacen porque son capaces, de donde hay un problema, encontrar una solución, ¿no? En el mundo hoy de los medios de comunicación no se habla de otra cosa que de la posverdad. No se habla de otra cosa que de cómo certificar que las noticias son ciertas, ¿no? A raíz especialmente de las elecciones americanas. ¿Habéis probado algún modelo de negocio? ¿Habéis visto algo al respecto que pueda ayudar desde el emprendimiento o el intraemprendimiento a que la posverdad deje de ser ya, como nos ha dicho Cambridge, que es la palabra del año? Es muy viejo el método. Busca una marca tradicional. Es decir, la posverdad radica en que hemos dado categoría de medio de comunicación a lo que no lo es. Y las redes sociales no son un medio de comunicación. Esto lo vengo diciendo hace mucho y me estoy haciendo muy impopular en Facebook, con lo cual estoy limitando mis posibilidades de ir a trabajar a otro sitio. Las redes sociales son un vehículo de comunicación entre personas jurídicas o físicas, pero no acreditan aquello que contienen. Las marcas tradicionales tienen medios, redacciones profesionales, jerarquías, dotadas, orientadas profesionalmente y expertas en acreditar aquello que ellos consideran relevante en términos informativos para sus audiencias. Entonces, sin hacer proselitismo de mi propio grupo, la mejor forma de curar la posverdad es volver al entorno informativo que acreditan las marcas de siempre, porque son las únicas que pueden acreditar la información que contienen. Facebook no puede.
Muchas gracias, Luis. La última parte del informe son 10 recomendaciones. El profesor Isidro Pablo nos las ha ido adelantando. Son recomendaciones para las empresas, para los directivos que quieran utilizar el emprendimiento corporativo para conseguir que su empresa innove más. Una de ellas, y es la que le quiero plantear a Andrés Arizcorreta, presidente de CAF, tiene que ver con trabajar con el ecosistema local. Es decir, que hay una tendencia, y prepárense ustedes, señores, que después de esta reunión vendrán muchas empresas a ofrecerles sus servicios, hay una tendencia a pensar que, bueno, pues que esto pues, nos lo va a arreglar alguien que viene pues, de un sitio de Silicon Valley o que viene de Boston y vamos a contratar al mejor venture capitalist de Londres. Y nosotros recomendamos trabajar con el ecosistema local. ¿Cómo trabaja CAF con el ecosistema local, ya que has alardeado de Guipúzcoa Profunda? Cuéntanos. Pues sí, pero hay que mirar más fuera, ¿eh? O sea, ya lo de lo local, es decir, pensar que lo local te va... Yo ahora te volvería la pregunta al revés, y no es que hoy tenga ganas de discutir contigo, Iñaki, pero efectivamente, sí, nosotros efectivamente algunas de las iniciativas que tenemos en marcha se han puesto en base a entidades locales, concretamente. Por poner un ejemplo, que no tiene que ver con la Universidad de Deusto, pero por ejemplo con la Universidad de Navarra, ¿no? Pues bien, con el CEIT hemos desarrollado negocios conjuntos, porque lo tenemos cerca, etcétera. Pero la pregunta es, ¿las cosas vienen tan rápidas? Evidentemente, el que piense que no nos está afectando como le está afectando a los medios de comunicación, pues igual se equivoca, ¿eh? Porque efectivamente, claro, el mundo del transporte y del transporte en las grandes ciudades, etcétera, si algo está cambiando es todo eso, ¿eh? Todo, está empezando por los taxis, está empezando por tal. Claro, la gente ya evidentemente está haciendo un nuevo tipo de planteamientos. No se ha hablado hoy, tampoco es el tema, pero todo el mundo digital, ¿cómo va a afectar a todo ese tipo de cosas? Y no podemos estar mirando para el desarrollo de las cosas que tenemos que hacer solo a lo local. Lo local sí, pero que no nos quedemos ahí, porque si evidentemente tenemos clientes, no en 100 países, en 30 y tantos países, pero bueno, que ya son países, evidentemente lo que nos interesa es los problemas y las realidades concretas de esos determinados países. Ahora lo que nos importa es cómo van a resolver el problema del transporte en Sao Paulo o qué planes hay en Estados Unidos en los que cada día te levantas con una idea nueva, lo que tal. Yo quiero estar cerca de todo eso. Por supuesto que no quiero, pero lo que quiero decir es las universidades, los centros tecnológicos, etcétera, que también, digamos, serán más útiles cuando más globales sean y más en contacto estén con esas redes globales. Porque creer que lo local nos va a resolver el tema, me parece que puede haber un serio problema. Bueno, pues ahora te voy a hacer una pregunta difícil porque como me estás haciendo rabiar todo el rato, Andrés, Javier Anitua, que está en el público, Russell Reynolds, insiste en monetizar, ¿no? Pero la pregunta va para todos. Sí. Porque la pregunta dice, cada una de las empresas del panel, ¿qué porcentaje de ingresos, Javier quiere hacer amigos, qué porcentaje exacto de ingresos vienen de startups respecto al core business? Es una pregunta que dejo encima de la mesa. Como veo que se hace eco, voy a por una de las recomendaciones que hace el informe. Y el informe hace una recomendación, Marcelino, que es blindar a los intraemprendedores. No sé si compartes esa necesidad que hemos visto los investigadores del proyecto. Sí, contestando, nosotros llevamos muy poco tiempo como para que eso todavía sea una cifra de ingresos, pero eso no es el objetivo. Es decir, yo creo que además algunas de las compañías que estamos creando van a crecer más y más deprisa de lo que ellos mismos, digo, los emprendedores creen, ¿no? Y en muy poco tiempo. Yo creo que se va a notar mucho en la aguja de la compañía. Es muy importante que el emprendedor sienta que este es un proyecto importante para él. Es decir, el esfuerzo que ellos realizan es enorme y tiene que verse reflejado en una mayor retribución. Nosotros tenemos una política de compensación por el cual, aunque su participación es pequeña, su participación en beneficios es mayor. Están blindados en el caso de que no podemos hacer ampliación de capital sin su permiso. En el caso de la venta a un tercero, ellos se ven beneficiados. Y realmente ellos tienen que sentirse, aunque tienen en nuestro caso participaciones que van entre el 5 y el 15%,
pero son los que dirigen la compañía y los que deciden sobre ella, ¿no? Y yo siempre que alguno viene a verme a preguntarme alguna consulta, digo, no, esto es tu decisión, tú eres el gestor y tú decides. Ellos tienen que arriesgar, por tanto están poniendo dinero, si no arriesgan no hay beneficio, pero el beneficio para ellos es asimétrico respecto al de Nagas. Nagas también pone dinero, pero debe ser asimétrico a su favor, ¿no? Por tanto, tienen que estar muy blindados y bueno, hay siempre una suspicacia de sus jefes cuando ellos participan en estos proyectos y también hay que blindarles respecto a ellos, ¿no? De hecho, todos los consejos que damos es que en este campo hay que pensar en el largo plazo y no en el corto plazo, que es casi la respuesta que nos ha dado Marcelino. Otra de las recomendaciones es que no puede ser el emprendimiento corporativo solo una parte de la organización y que el resto de la organización siga con inercias no emprendedoras, digamos, o no innovadoras. ¿Cómo ayuda Telefónica Open Future a que toda la compañía esté evangelizada y a que toda la compañía sea emprendedora? Yo creo que es un tema de cambio de sector industrial, incluso hasta, pues estoy de acuerdo con el tema global-local. Al final, si nosotros miramos lo que es la cuenta de resultados de Telefónica, que hemos pasado también por cosas horrorosas, como que la gente ya no manda SMS y todo el mundo habla por WhatsApp, pues como que tampoco nos sorprende ¿Eso es horroroso? Eso es horroroso porque hace 6 años la voz en Telefónica seguramente era el 60-70% de los ingresos y ahora mismo, afortunadamente, por eso me gusta este tema de ¿cuánto aportan las startups? Las startups ahora mismo no puedo hacer el discurso porque somos una compañía cotizada y no me dejan decirlo, pero bastante, decenas de millones de euros. Pero los servicios digitales en Telefónica ya son el 60% de los ingresos. Quiero decir que la propia Telefónica tampoco ha hecho falta que venga una startup para explicarle que tiene que dejar de intentar vender voz y vender SMS y que te venía un enemigo regulado o legal que te iba a robar tu negocio muy regulado. Entonces es una situación en la que tienes que intentar pasar ese mensaje a la organización, decir, mira, aquí seguimos, después de 90 años la compañía jamás ha vendido un dato de un cliente, a no ser que haya vendido un juez y te lo haya pedido porque había un delito, mientras que te enfrentas a un modelo de negocio en el cual el resto de la gente sí vende tus datos. Otra cosa es que la gente esté contenta con ese equilibrio de venta de datos, y esto pasa en cualquier sector. Es decir, al final te estás enfrentando a un mundo, yendo al global, ¿no?, en el cual hay un monopolio tecnológico. Es un monopolio tecnológico de hecho, y nadie se le preocupa porque obviamente se fomenta. Entonces tú miras ahora mismo las 5 mayores compañías del mundo y son 5 compañías que son plataformas tecnológicas monopolísticas. Y a eso nos enfrentamos. Entonces, bueno, pues tenemos que hacer lo que podemos. Yo creo que la vía de la innovación, tanto interna como abierta, pues, o te unes o un día estoy de acuerdo con Andrés, te encontrarás con un problemita. Estamos terminando. Por si alguien tiene prisa, que sepa que nos quedan. Vamos a hacer una pregunta a Luis Enríquez y una a todo el panel. Y os animo a que aguantéis hasta el final para que podáis luego charlar con alguno de ellos si queréis, que van a estar a vuestra disposición. Luis, hablaba de monopolio tecnológico, tú sabes también algo de eso, ¿verdad?, y de las plataformas, pero no te voy a preguntar por ello, sino una de las recomendaciones, la primera, es que esto sea algo estratégico para la compañía y que tenga un impulso desde arriba. ¿El Consejo de Administración de Vocento conoce vuestros proyectos? Digamos, no solo hay un impulso desde la figura tuya de consejero delegado, sino el presidente, los consejeros, ¿conocen lo que se está haciendo en este terreno? ¿Puedo mezclar las dos, este y el anterior? Sí, claro que sí. De hecho, fundamentalmente, es que otra vez vuelvo a la naturaleza de mi sector. Es que para nosotros no es una buena práctica, para nosotros es una cuestión de subsistencia. Entonces, toda la atención está puesta en esas mini o maxi cuenta de resultados de los nuevos desarrollos que van sucediendo, cómo nos vamos adaptando al entorno, cómo no vamos perdiendo comba. Para el Consejo es una parte primordial de la pretensión de la estrategia de la compañía, ¿no? Pero decías, ¿cómo conseguir que una compañía entera sea emprendedora? ¿Debemos? Es que yo no quiero. Es decir, que yo no quiero tener a 2.500 trabajadores siendo emprendedores o teniendo la sensación de que deben ser emprendedores. Otra vez, el campamento base y los Sherpas. Yo quiero tener gente que organice bien el campamento base y que no esté en la pretensión de volver a reinventar el negocio, sobre todo porque además los voy a frustrar. Es
decir, porque normalmente no todo el mundo está dotado para eso, no todo el mundo tiene las capacidades de concepción estratégica, de visión, de creatividad, como para aportar ideas que luego sean ejecutables, porque de no serlo no sirven para nada. Entonces, que haya un cierto entorno de definición dentro de la compañía de quién se debe dedicar a qué, me parece sano y me parece recomendable. Entonces, una compañía entera dedicada al emprendimiento seguramente es un caos. Vamos a por la última pregunta. Vais a poder intervenir todos. Tiene que ver con una de las conclusiones clave del estudio o una de las enseñanzas que hemos obtenido. Nosotros hemos entrevistado a las gacelas a través de GEM, es decir, a los intraemprendedores. La base de datos de GEM nos lo permitió. Os hemos entrevistado a los elefantes yendo a vuestras empresas. GEM nos dice que estamos regular en intraemprendimiento. Nos dice que estamos muy en la cola de Europa. En cambio, escuchándoos a vosotros, a los directivos, hay un optimismo, Neoris nos lo confirmaba, tremendo. Estamos haciendo muchas cosas de intraemprendimiento, estamos utilizando muy bien a los emprendedores. Hay un gap ahí, una distancia. ¿A qué la interpretáis vosotros? Os doy la palabra y si queréis responder a eso o una reflexión final de cara al público que nos acompaña, que son pues empresas que han participado en el estudio, expertos, consultores, directivos y emprendedores. Andrés. No, pues yo no sé si hacemos mucho o hacemos poco. Lo que sí sé es que tenemos mucho por hacer. Es decir, porque efectivamente, como antes decíamos, los modelos de negocio están cambiando. Decía, no tengo ni idea, pero me lo puedo imaginar, lo que decía antes de medios de comunicación, etcétera, pero nuestro negocio está cambiando. Y evidentemente, poco a poco, nuestra reflexión es efectivamente fabricar un tren, diseñar y fabricar un tren, viene a ser ya una commodity. Como no estés en todo el sistema, pues evidentemente. Y el propio sistema te obliga a estar. Es evidente que necesitas. Me ha gustado lo del campamento base y el expedicionario. Nosotros evidentemente necesitamos una parte de campamento. Pero claro, como el campamento base quiera ampliar su esto, pues evidentemente tienes o montas otros campamentos base sobre la base de iniciativas de expedicionarios. Son expedicionarios para montar nuevos campamentos base para evidentemente ampliar la gama de negocio. Porque es que si no, vas a un mercado donde está todo el mundo, donde está la competencia. Y que, por cierto, además, aquí hablamos de elefantes, pero es que nosotros nos encontramos con que no somos la gacela, pero somos, alguien decía, el elefante más pequeño, ¿no? Había dos tipos de elefantes, ¿no? Ya me he perdido, pero tengo que apuntar eso, lo del elefante XXL y el elefante. Nosotros somos de los elefantes pequeñitos, porque, claro, nuestros competidores son mucho más grandes que nosotros y, por tanto, tenemos que buscar otro tipo. Tenemos que no ir a la confrontación directa al mismo sitio, tenemos que buscar vías aledañas. Entonces, para nosotros está en nuestro core, está en nuestra línea el tener que hacer cosas distintas. Si no, pues lo pasaremos mal. Claro, Andrés, vuestros competidores Siemens, Alstom, no son pequeños. Sí, y esos son los que se dicen, pero esos son 6 veces más grandes que nosotros, pero los chinos son 26 veces más grandes que nosotros. Y el problema es que los Siemens y Alstom están preocupados, porque también son elefantes pequeñitos. Ese es el tema que tenemos todos delante, ¿no? Otros tienen, pues, lo de los periódicos. Nosotros tenemos que los chinos son 26 veces más grandes que nosotros. Marcelino. Probablemente las dos relaciones son ciertas. Yo creo que es probable que estemos los intraemprendedores pues perciban que no estamos haciendo lo suficiente y las empresas sí, porque a lo mejor hemos empezado más tarde. Probablemente la cultura emprendedora y el apoyo al emprendimiento corporativo en España empezó más tarde que en el resto de Europa. Yo creo que lo estamos haciendo mejor y aprendiendo de ellos, y es un problema de tiempo, ¿no? Si una compañía como Buenagas pues ha empezado hace 2 años con este programa. Probablemente nuestros competidores europeos empezaron antes, pero seguramente ahora lo estamos haciendo mejor que ellos. Es un problema de tiempo. Estupendo. Javier, ¿tienes algún chino 26 veces mayor que tú? Como dice Andrés. No hace falta mirar la bolsa americana, las 5 compañías más de mayor market cap y las tienes. 2,3 trillones. Ahí están, estoy de acuerdo. Es que hay que ver la perspectiva, es decir, que de verdad nosotros somos no gacelas, mosquitos comparados con lo que hay por ahí afuera, con lo que competimos. Y es así. Y luego estoy de acuerdo además con el concepto de que hay que tener un poco la medida, apoyando un poco los números de GEM, ¿no?
el número de un 4%, un 7%, yo creo que al final un 1% de la población en general es la que tiene la capacidad de ser emprendedora. Y eso es lo que hay que detectar, y el resto, hacer lo que le toca, lo que quiera. Nos hemos quedado con muchas ganas de escuchar a mucha gente. Tenemos a pioneros en el mundo del emprendimiento del público, Manuel Martínez de Ferrovial, con un grandísimo programa, pero tenemos que cerrar. Vamos a dejar que Luis Enríquez nos diga las últimas palabras. No, si he transmitido una idea de optimismo, pido disculpas, no era mi intención. Quiero decir, nosotros, otra vez, estamos en Vietnam. Entonces, hasta que nuestra línea de ingreso no demuestre una cierta tendencia al cambio de forma creciente, no podría ser optimista en mi vida. Tengo que estar muy preocupado y la organización lo está. ¿Qué es aquello que me mantiene tranquilo por las noches de 2 a 4? Que creo que conformamos el mejor equipo no solo de la prensa, seguramente de los medios de comunicación en España. Y seguramente esto también se dice por decir, no es mi caso. Es la única vertiente. En todo lo demás, mi negocio, el negocio de los periódicos en el mundo, es un negocio inestable. ¿Cómo vas a ser optimista? Muchas gracias. Nosotros hemos tenido un grandísimo equipo con Iván, con Lucía, con Ricardo, Isidro, Pedro y yo, con la ayuda de Federico y de Javier de Santander Universidades, con lo cual pues, nos quedamos con esa reflexión de los equipos, equipos que también tengan capacidad de innovar, de cambiar, y nos despedimos. Os pedimos disculpas por habernos retrasado un rato. Hasta pronto.